Amigas y amigos, señoras y señores, les doy una cordial bienvenida aquí al canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy presentamos facetas, como siempre. Facetas porque estamos donde otros no están. Estas son las facetas de la vida. Este es un programa que, al viejo estilo de la radio, difundimos desde Potosí, Bolivia, para todo el mundo. Sean todos bienvenidos. Un saludo especial para nuestros amigos y amigas suscriptoras. Y para quienes aún no lo han hecho, les invitamos cordialmente a suscribirse para que de manera periódica puedan recibir todo el material que difundimos aquí en Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Presentamos hoy la edición correspondiente a este viernes 17 de febrero del año 2023. Una vez más, sean todos bienvenidos. El programa de hoy, señoras y señores, quiero dedicar dando respuesta a algunas inquietudes que nos han hecho conocer nuestros amigos y amigas suscritos y que nos ven de manera periódica tanto en Bolivia como en el resto del mundo. Para hoy, primero vamos a responder, y lo hacemos con el mayor de los gustos, a una inquietud para destacar artículos de prensa, artículos de interés general y de manera especial artículos escritos, reitero, en la prensa escrita nacional que tienen relación con la coyuntura internacional, es decir, con la violación de derechos humanos, con la ruptura indirecta del orden constitucional, etcétera, etcétera. Y vamos a comenzar el programa de hoy respondiendo a nuestro directo amigo y colega, el abogado Carlos Derpic Salazar, allá en La Paz, Bolivia. Él nos ha hecho llegar una solicitud para que podamos destacar uno de sus últimos artículos escritos en Página 7. Y quiero recordarles que Carlos Derpic Salazar es un ciudadano nacido en Potosí y desde hace algún tiempo reside en la ciudad de La Paz. Él es abogado de profesión. Muchos de ustedes lo conocen a lo largo y ancho de Bolivia y por supuesto a muchos bolivianos y bolivianos que residen fuera del país. Y como les decía, esta es la primera inquietud que vamos a responder y por supuesto vamos a emitir un pequeño comentario al respecto. En la edición del miércoles 15 de febrero del presente año en el periódico Página 7, el abogado Carlos Derpic Salazar ha escrito el artículo titulado El ejemplo de Monseñor Álvarez. Rolando José Álvarez Lagos es el nombre del obispo de la diócesis de Matagalpa, en Nicaragua, que el 10 de febrero ha sido condenado a 26 años y 4 meses de prisión por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción y desacato a la autoridad, además de una multa de 58,000 córdobas, la incautación de sus bienes y el despojo de su nacionalidad nicaragüense. Pero, ¿qué hizo Monseñor Álvarez para desatar la furia de los dictadores Ortega y Murillo? Denuncia los abusos que cometía el régimen violando los derechos humanos de los nicaragüenses que se atrevieron a protestar en el 2018 y la manera en que la dupla Ortega Murillo y sus hijos, excepto la hija de Murillo a la que Ortega abusó sexualmente, y los sandinistas se enriquecen a costa de la miseria del pueblo. Lo hacía a través de sus homilías en las que también denunciaba la persecución religiosa. Los dictadores ofrecieron a Monseñor Álvarez el destierro, algo que él no aceptó, y el 10 de febrero intentaron enviarlo a Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos que adicionalmente y mediante una reforma rapidísima de la Constitución fueron despojados de su nacionalidad. Al no conseguir su propósito, decidieron trasladarlo desde su residencia, en la cual guardaba detención domiciliaria desde agosto de 2022, a la cárcel modelo de Nicaragua y por la tarde del mismo día condenarlo a las penas mencionadas. Los dictadores son así, escribe Carlos Derpic. No permiten que nadie les haga frente ni les contradiga, como ocurrió en el caso de Marco Antonio Aramayo, que se negó a declararse culpable por sus denuncias sobre el desfalco del Fondioc, aquí en Bolivia, y pagó con su vida tal decisión.
3 días antes, el 7 de febrero, 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa fueron condenados a 10 años de prisión por traición a la patria e inhabilitados a perpetuidad del ejercicio de sus derechos ciudadanos. Y a ello se suma el destierro de otros 5 religiosos, el autoexilio de 10 y un clima de hostigamiento a la iglesia que incluye ofensas, profanaciones de templos, insultos y amenazas de muerte. Hay que recordar que en el 2020 se profanó la Eucaristía que se celebraba en memoria de Ernesto Cardenal, que fue sañudamente perseguido por los dictadores y que tuvo que ser enterrado en secreto. Y la pregunta que hace Carlos Derpic Salazar en su nota escrita en el periódico Página 7. ¿Qué le espera a Monseñor Álvarez? Las mismas o peores condiciones inhumanas de los 222 que recuperaron su libertad, celdas oscuras, dormir en el suelo en medio de insectos y engrillado, mala alimentación, maltrato físico y psicológico. Eso eligió voluntariamente cuando dijo que sean libres y yo pago la condena de ellos. Felizmente no es el único caso de un católico que da testimonio de su fe arriesgando su salud, vida y libertad. En Bolivia tenemos varios obispos que se enfrentaron al poder, como Jorge Manrique a Arce Gómez, o que arriesgaron su vida en situaciones dramáticas como Edmundo Abastoflor en Potosí en 1986 y 1988, o que denuncian los abusos del gobierno del MAS como Julio Terraza, Sergio Gualberti y René Leigue en Santa Cruz, Percy Galván y Giovanni Arana en La Paz y Ricardo Centellas en Sucre, entre otros. Al contrario, de cómodos que prefieren invisibilizarse ante el gobierno, estos obispos y también varios sacerdotes y laicos dan testimonio de su fe en la práctica, denunciando la injusticia y la opresión y anunciando la buena nueva. No se parecen en nada a aquellos que sin necesidad de que se dispare un tiro fugan y luego inventan un inexistente golpe de Estado para justificar su cobardía. Creo que el artículo escrito por Carlos Derpic Salazar es bastante claro. Es elocuente el mensaje. Y realmente la ciudadanía internacional, en gran parte, sobre todo en Latinoamérica, se encuentra azorada, se encuentra sorprendida, porque los regímenes que dicen ostentar el socialismo del siglo XXI, que llegaron al poder gracias al voto de la gente, al voto popular, se sirvieron del voto popular, una vez en el poder, lo primero que hicieron fue destruir la institucionalidad de esos estados. Eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Es increíble que ese gobierno, que cuando llegó al poder hace muchos años, había esperanza de mucha gente en Nicaragua. Y realmente es como para no creer. Pero eso es lo que está ocurriendo. Hasta se está persiguiendo la fe. No solamente, digamos, la fe católica, sino la fe de otros credos religiosos. ¿Y por qué resulta increíble, señoras y señores? Y en eso es lo que trata de hacer entender el abogado Carlos Derpic Salazar, de que no es posible, resulta ridículo, resulta algo fuera del lugar, tener que perseguir la fe católica en este caso. Porque finalmente la fe pertenece al fuero interno de las personas. La fe pertenece a la conciencia de cada persona, que no es lo mismo que no cumplir las leyes, hacer o dejar de hacer lo que la ley manda. Una ley, la ley de los hombres, como alguien diría, la ley positiva, las leyes del derecho, eso hay que cumplir. Pero si uno actúa conciencialmente de acuerdo a su religión, eso no puede ser perseguido, reitero, porque eso corresponde o incumbe mejor a la conciencia humana. Hasta ese grado están llegando esos regímenes, en el caso de Nicaragua, para perseguir de manera sañuda a los sacerdotes católicos. Y es un buen ejemplo, lo manifestado, lo hecho mejor en todo caso por el sacerdote Álvarez allá en Managua, en la capital de Nicaragua. A propósito de lo que estamos comentando y gracias al envío de nuestros
amigos y amigas que tenemos fuera de Potosí, en este caso desde La Paz, lo que acabamos de manifestar. Quiero también mencionar algo que me parece muy importante y que ha ocurrido en México. Y enseguida les voy a hacer conocer. Me pareció realmente un buen artículo. Aquí está. Es lo que primero dispuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y luego el Poder Judicial en México dispuso lo contrario. Pero vamos primero a destacar lo que la agencia reportur.com informa desde México. Dice, Tren Maya, AMLO, Andrés Manuel López Obrador en el tramo 5 no tiene autorización para cambio de uso de suelo. Este material, que por supuesto está en el Internet, nos los ha enviado de manera específica haciendo conocer, nos los han enviado amigas y amigos que residen en los Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto son ciudadanos, ciudadanas potosinas que no se olvidan de la tierra y gracias por ver este programa Facetas, de lo cual nos sentimos orgullosos, y desde el país del norte nos han sugerido varios temas. Hoy voy a dar curso a lo que dice Reportur. Dice, con amparo concedido a Sélvame del Tren Maya, AMLO en el tramo 5 no tiene autorización para cambio de uso de suelo. Las obras del Tren Maya en el tramo 5 entre Cancún y Tulum se paralizan por determinación del juez federal Adrián Novelo Pérez, quien concedió un amparo a la asociación Sélvame del Tren, pues el gobierno de Andrés López Obrador, es decir, el presidente de México, no contaría con la autorización para el cambio de uso de suelo. Por esto, se obligó a parar la construcción de la megaobra en varias hectáreas que van a ser intervenidas para la construcción, por lo que no es permitido cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la tala o el desmonte en los terrenos que comprende el tramo 5 sur y norte del proyecto Tren Maya, determinó el juez y así lo recoge este periódico intitulado El País. Esta no es la primera vez que el juez Novelo detiene la obra en este tramo que atraviesa gran parte de la selva virgen mexicana y sería una amenaza para el ecosistema de cuevas y cenotes. En mayo de 2022, el juez ordenó la suspensión definitiva de la obra, hasta que en junio el gobierno consiguió las autorizaciones para retomar las obras sin una orden explícita del juez, pero con el argumento, escuchen bien, de que se trataba de un proyecto de seguridad nacional, comillas, proyecto de seguridad nacional. Como lo informó Reportur en México, a final del mes de enero de este año, es decir, el 2023, el movimiento Sélvame del Tren comunicó en sus redes que el juez primero del distrito en el estado de Yucatán había determinado la suspensión provisional a las obras del tramo 5 norte y sur del Tren Maya, que comprende el trazo desde Cancún hasta Tulum. Hasta ahí esa nota. ¿Qué es lo que uno puede analizar? Primero, no hay que olvidar que, y lo decimos con el mayor de los respetos, que es lo primero que uno tiene que es lo único con lo que primero uno tiene que actuar. El presidente o el gobierno de México es de tendencia izquierdista, muy seguidor de gobiernos como el de Bolivia, el de Perú, el de Venezuela, el de Argentina y por supuesto el de Cuba. Es decir, que el presidente de México está en la línea de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Y ustedes ya saben en qué consisten esos gobiernos. Segundo aspecto. Desde que ha caído el muro de Berlín, desde que cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a comienzos de los años 90, mucha gente pensó que era el fin del comunismo, el fin del socialismo. Mucha gente pensó que eso ya había desaparecido. Si antes con el socialismo, el comunismo se arriaban las banderas, la hoz y el martillo, se pregonaba la dictadura del proletariado, el paraíso de los trabajadores, que iba a desaparecer la propiedad privada, etcétera, etcétera. Todos esos eslogans de ultraizquierda que fueron muy populares prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se pensó que ya no había comunismo y socialismo.
error de gran parte de los seres humanos en el planeta Tierra, porque lo que ha ocurrido después es de que el comunismo y el socialismo dejaron las banderas de la hoz y el martillo, dejaron el eslogan de la dictadura para el proletariado, etcétera, etcétera. Y se camuflaron en lo que hoy vemos. Se camuflaron en el tema de los problemas de los indígenas, se camuflaron en el tema de medio ambiente y así, etcétera, etcétera. Y cuando se camuflan y hablan de que hay que respetar al medio ambiente, a los indígenas originarios, etcétera, como ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia, es de que hacen exactamente lo contrario. En Bolivia tenemos el ejemplo del tipnis, pero en México, en lo que acabo de leer, y eso me sorprende, pero me sorprende gratamente, es que a pesar de que el señor Andrés Manuel López Obrador preside un gobierno de izquierda, no ha destruido la institucionalidad, no ha destruido la legalidad democrática, reitero, de las instituciones allá en México. Y una prueba de lo que afirmo es lo que acabamos de leer y que se conoce en todo el mundo. El Poder Judicial de México ha resuelto, aunque de manera provisional, que se paralicen esos trabajos porque atentan a las selvas de muchos lugares donde habitan indígenas. Y a pesar de que el gobierno dijo que es un tema de seguridad nacional, no valió para nada aquello. Entonces hay ese equilibrio, hay ese respeto de los poderes. Como dijo el conde de Montesquieu sobre el espíritu de las leyes, tiene que haber equilibrio, una balanza en el equilibrio entre el órgano judicial, el ejecutivo y el legislativo. Si el ejecutivo, como en este caso en México, se equivocó con esa disposición de ejecución, ahí ingresa la solicitud de parte del Poder Judicial para, primero, se sobreentienda, es respetar la Constitución. Y los derechos del medio ambiente tienen que ser respetados, pero no como se pretende hacer respetar en otros países. Y ese es un buen ejemplo para darnos cuenta de que en México se respeta la institucionalidad. Y otro ejemplo que también al respecto podemos dar es lo que ha ocurrido hace poco, es decir, casi a finales del año pasado, cuando en la Argentina un juez federal ha condenado a varios años de prisión a la expresidenta y senadora Cristina Kirchner. A pesar de que el presidente Alberto Fernández y la propia señora Cristina ha indicado de que hay una mafia en el Poder Judicial de la Argentina, pero visto desde afuera, con serenidad y con total legalidad, uno se da cuenta de que, a pesar de que en Argentina existe un gobierno de izquierda, no se ha destruido la institucionalidad de ese país. Se respetan las instituciones, se acatan los fallos del Poder Judicial en Argentina. Lo mismo está ocurriendo en México. Y es eso, señoras y señores de Facetas, lo que tiene que suceder en los países del orbe, especialmente en América Latina, en los países donde hay gobiernos de izquierda que ingresan, llegan al poder con pompa y sonaja, pero una vez estando allá, rompen esa estructura jurídica. Algo que también me parece satisfactorio, y espero que a futuro no me equivoque, es el tema de lo que ocurre en Brasil, con el presidente de tendencia izquierdista progresista Ignacio Lula da Silva, y por supuesto también merece nuestro más grande respeto, porque él es presidente, pero por lo menos hasta el momento no tenemos información de que ya se ha roto la institucionalidad, como se ha hecho en muchos países. Ojalá que así sea. También ocurre lo mismo en Chile. Y entonces, eso es bueno para la democracia. Además, todos los países en Latinoamérica tenemos muchos, pero muchos problemas. Y si aumentamos eso, determinar que un Estado, como ahora el nuestro en parte se ha convertido en un Estado fallido, donde tenemos leyes pero no se las cumplen, no hacen cumplir los gobernantes, ni los propios gobernantes cumplen lo que ellos tendrían que cumplir, entonces estamos prácticamente en la nada. Yo quiero agradecer a nuestros amigos y amigas en los Estados Unidos que nos han enviado esa nota, que la consideramos muy importante. Así vamos a estar periódicamente también en contacto con todos y cada uno de ustedes y les invitamos a que nos den sugerencias, podemos comentar algo que ustedes consideren importante
y las puertas de Facetas siempre van a estar abiertas aquí en Potosí, en Bolivia y en cualquier parte del mundo, porque lo que estamos haciendo es simple y llanamente, y este es un derecho internacionalmente conocido, por lo menos en los países donde se precie de que tiene que haber democracia y existe respeto a la institucionalidad, es el derecho a la libertad de expresión. Y luego viene el derecho a la libertad de todo. Con esto, señoras y señores, considero haber cumplido el programa correspondiente a este viernes 17 de febrero del año 2023. Espero sus sugerencias, espero que les agrade este programa y ya saben, sugerencias, estamos o estaríamos muy contentos de seguir recibiendo. Sobre todo, que nos hagan conocer cuáles son sus puntos de vista respecto de temas de actualidad local, nacional e internacional. Volveremos en cualquier momento, señoras y señores, para presentar Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias. Volvemos. Permiso.